Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la octava semana de sesión de clase, ¿no? Correspondiente al curso de razonamiento verbal para quinto grado de educación secundaria. En esta oportunidad vamos a avanzar pues los conectores lógicos gramaticales. ¿En qué consiste, profesor, los conectores lógicos gramaticales? En este caso, pues jóvenes, ¿no? Los conectores lógicos gramaticales los conectores lógicos gramaticales, ¿no? Van a servir, profesor, para poder tener una mayor o una mejor redacción en el texto. Al momento de redactar texto, profesor, a veces nos complicamos. No sabemos qué palabra usar o no sabemos cómo seguir una secuencia o un hito o una idea que queremos expresar o dar a comunicar. Es por eso, jóvenes, que en este caso es muy importante el uso de los conectores lógicos gramaticales. ¿Para qué, profesor? En este caso, jóvenes, pues los conectores lógicos gramaticales va a servir, ¿no? Para tener una mayor, en este caso, ¿no? Un mayor, profesor, coherencia en el texto o cohesión en el texto. Profesor, cuando hablamos de cohesión es unión. Una unión, profesor, no perfecta en este caso, sino una unión buena. ¿Para qué, profesor, la unión buena? Para que todos me puedan entender, ¿no? La idea que yo quiero expresar. Si yo escribo correctamente, ¿no? Si yo escribí correctamente, en este caso el receptor, ¿no? Va a entender el mensaje correctamente. Y no va a haber ninguna interferencia, profesor, en un acto de comunicación. Es por eso y es muy importante no saber sobre los conectores lógicos gramaticales. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, ¿es muy importante, profesor? Sí, jóvenes. ¿Ya? Va a ser muy importante. Entonces, ¿cuál va a ser, profesor, en este caso nuestro objetivo, ¿no? Para aprender los conectores gramaticales o los conectores lógicos gramaticales. No hay que equivocarnos, ¿no? El término correcto vendría a ser conectores lógicos gramaticales. Lógicos, ¿por qué, profesor? Porque tienen una cohesión y coherencia de ideas, ¿no? Y gramaticales, pues se refiere a la gramática, ¿no? A la escritura, en este caso. ¿Ya, jóvenes? ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo, profesor, de aprender los conectores lógicos gramaticales? En primer lugar, conocer las funciones de las unidades de relación o de conectores lógicos que vendrían a ser pues las conjunciones, preposiciones y las locuciones, en todo caso. Profesor, hay algunos conectores lógicos que ustedes ya sabrán, sin embargo, no me doy cuenta, profesor, en qué momento del texto usar. Porque los conectores lógicos no se van a poner por poner. Tiene que tener sentido lógico. Y ese sentido lógico hace pues que estos conectores lógicos tengan una clasificación y tengan una lógica, ¿no? Para eh, poder, profesor, enlazar, ¿no? En un texto o en una oración o en un enunciado. O para poder unir, profesor, dos frases, en todo caso. Para eso sirven pues los conectores lógicos. ¿Para qué más nos va a servir, profesor, los conectores lógicos? Nos van a ayudar, jóvenes, a desarrollar la capacidad de hilvanar segmentos oracionales. Cuando me refiero a hilvanar, pues es unir, juntar, ya jóvenes, ahí está. Segmentos oracionales. Profesor, al momento de nosotros escribir, ya que nuevamente, ¿no? Las redes sociales nos está exigiendo, profesor, la escritura, y pues cuando me refiero a la escritura no me voy a referir, pues, profesor, a una escritura cualquiera, ¿no? Me tengo que yo aprender a escribir correctamente. Pues, para eso va a servir también desarrollar la capacidad de unir segmentos oracionales. Y también, jóvenes, vamos a aprender conectores lógicos para poder optimizar el sentido lógico en el uso del idioma. Entonces, tenemos que tener un sentido lógico para poder usar correctamente nuestro idioma. Ya, jóvenes, ahí está. Entonces, iniciemos pues con, en este caso, los conectores gramaticales. Etimológicamente, profesor, y vamos a empezar por la etimología. La palabra conector
está formado con raíces latinas. El significado, ¿no? Y significa el que une. ¿Ya, jóvenes? O sea, conector, profesor, va a significar el que une. Profesor, conector, etimología, viene de las raíces latinas que significa el que une. Sus componentes léxicas son pues el prefijo, y sabemos que un prefijo está antes del lexema, es con. El lexema nectare y el sufijo or o el sufijo tor. Con, profesor, significa junto o completamente. Nectar en este caso es enlazar, anudar, juntar, unir. Más el sufijo tor, en este caso que vendría a ser el agente, el que hace una acción. Conector. Ahí está, profesor. ¿Y qué significa conector? El que une. ¿Japonés? Ahí está. En todo caso, profesor, ya sabemos, ¿no? Eh, la etimología de los conectores lógicos. Profesor, los conectores lógicos nos permiten unir, ¿ya? O nos permiten la unión. ¿De qué? Puede ser profesor de enunciados y también de textos, además de oraciones y proposiciones, en todo caso. Ahí está. ¿Para qué, profesor? Para que estos enunciados, para que estos textos o estas proposiciones tengan mayor cohesión. Jóvenes, tenga mejor engraje, tenga mejor unión. Para eso, pues, permite los conectores gramaticales. En todo caso, profesor, ¿qué vendrían a ser los conectores lógicos? Los conectores gramaticales lógicos son elementos jóvenes que ponen en conexión diferentes partes de un texto o diferentes textos. Es decir, los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para enlazar las distintas ideas en una oración, párrafo o texto. Ya, jóvenes, a eso pues es no los conectores lógicos. Además, los conectores lógicos se utilizan para dar fluidez y claridad a un texto, otorgando a las ideas, ¿no?, un orden lógico, jóvenes. Sin ellos, los textos pues serían solo un conjunto de oraciones independientes y totalmente aisladas. Profesor, ¿y cómo van a ser los ejercicios, no, en todo caso, de los conectores lógicos gramaticales? ¿Cómo van a ser los ejercicios? Jóvenes, ese ejercicio, ¿no?, de conectores lógicos gramaticales consiste en restituir el sentido original de una oración a la que se le han extraído ciertas unidades de relación. Cuando hablo de restituir, jóvenes, es, profesor, completar el sentido original de una oración. Nos van a dar, profesor, oraciones, ¿no?, en los exámenes de admisión sobre conectores lógicos. Nos van a dar oraciones que en algunas partes van a estar en blancos y no van a tener escrito, en la cual, profesor, nosotros debemos marcar la alternativa que mejor se adecue a nuestro texto con los conectores lógicos. Bueno, esta parte práctica lo vamos a aprender en el Zoom, jóvenes, con la participación de todos ustedes. ¿Ya? Así que, profesor, hay que ver cómo son los ejercicios de examen de admisión. Lo vamos a hacer en la plataforma Zoom. Profesor, ¿no? Vamos a dar ciertas relaciones, han extraído ciertas unidades de relación y esas unidades de relación pues pueden ser conjunciones, preposiciones o locuciones. Jóvenes, el profesor, pueden ser preposiciones, conjunciones o, en este caso, locuciones. ¿Y qué vendrían a ser, profesor, una preposición? Entonces, vamos a clasificar, ¿no?, las unidades de relación. Las preposiciones. Profesor, las preposiciones son palabras invariables. Ustedes ya saben qué es preposiciones. Para repaso nada más. Las preposiciones, profesor, son palabras invariables, ¿ya?, que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Por ejemplo, profesor, son relaciones de una palabra o frase principal, núcleo, con su complemento. Ahí está. Entonces, profesor, gracias a las preposiciones vamos a enlazar.
un núcleo con un complemento. Profesor, por eso se dice que las preposiciones son objetos indirectos. ¿Por qué, profesor? Porque solamente son complementarios, jóvenes, y no van a tener sentido, profesor, si no hay un núcleo, en este caso, o una frase principal. Entonces, las preposiciones, profesor, van a depender, ¿no?, de las frases principales, ¿ya? Y estas agregan un complemento. ¿Cuáles son, profesor, las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. También, profesor, cabe y so son preposiciones. Pero en este caso, profesor, no, cabe y so ya vendrían a ser, pues, vendrían a ser arcaísmos, ¿no? Porque también están en desuso. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Y profesor, en el otro lado tenemos las conjunciones y las locuciones. ¿Qué vendrían a ser entonces, profesor, en todo caso, las conjunciones? Jóvenes, las conjunciones y las locuciones son aquellas que se componen de dos o más palabras. ¿Ya? Ahora, profesor, la preposición solamente va a tener una palabra. Las conjunciones ya son dos a más palabras. ¿Ya? Se relacionan gramatical y lógicamente dos preposiciones o segmentos análogos. Cuando hablamos de segmentos análogos, hablamos de segmentos similares de una oración. Vamos a tener conjunciones por la estructura, simples y compuestas y funcionales, y por la significación, coordinantes y subordinantes. ¿Ya, jóvenes? Entonces vamos a ver qué es cada uno de ellos, pues, profesor. Claro, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, profesor, veamos sobre las locuciones y conjunciones, qué tipos de locuciones y conjunciones hay. En primer lugar, vamos a encontrar jóvenes de causa-efecto. Señala el motivo, la razón de algo y su efecto. ¿Ya, jóvenes? Eso vendría a ser de causa-efecto. Vuelvo a repetir. Señala profesor, en este caso, ¿no? Señala profesor, ¿ya? El motivo, la razón y también profesor y algo, la razón de algo y su efecto. Ahí está. Establece relación de qué? De causa. ¿Y cuáles son, profesor, estos conectores? Por lo tanto, por tanto, por lo que, ¿no? Ahí está, profesor. Porque también, pues, por consiguiente, luego, tanto que, con que, así que. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí vendrían a ser, ¿no? Causal, de causa-efecto. Expresan una idea de causalidad respecto a qué? A lo dicho. Por ejemplo, tenemos, tendré que cumplir, porque di mi palabra. Entonces, profesor, estoy dando, no, en este caso, establecer una relación de causa. ¿Y cuál es la causa de cumplir? Que di mi palabra. Ahí está. Entonces, el por qué va a servir de unión. ¿Unión de qué? De un primer elemento y un segundo elemento. Profesor, ¿y cuál es la relación que van a tener eso? De causa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué debo cumplir? Porque di mi palabra. ¿Mejor? Entonces, debo cumplir. Entonces, ahí sería una relación de causa-efecto. Otrito. Es muy hermosa. Por lo tanto, no me hará caso. ¿Por qué no te hará caso? Porque es muy hermosa. ¿Estoy uniendo causa y efecto? Sí, profesor. No me hará caso. Sería un efecto. ¿Y cuál es la causa? Que es muy hermosa. Entonces, no te hará caso. ¿Por qué? Porque es muy hermosa. Entonces, profesor, es muy hermosa. Por lo tanto, no me hará caso. Enunciado uno, enunciado 2. ¿Y cuál sirve de unión? Por lo tanto. Entonces, eso vendría a ser de causa-efecto. También vamos a tener de contraste u oposición. ¿Cuál es de contraste u oposición? Jóvenes, acá expresa una oposición absoluta. Acá va a expresar una oposición absoluta. ¿Ya, jóvenes? Profesor, señala relaciones de oposición o comparación, ¿no? De contraste, ¿no? O comparación. Contraste son comparaciones. Y de oposición. ¿Cuáles son los conectores lógicos más usados, profesor? Por ejemplo, si hablamos de comparaciones de la misma forma, de la misma manera, de
forma similar, de igual forma, como, por el contrario, ya vendría a ser, ¿no? De oposición. Por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario y sin embargo. Entonces, profesor, estas no indican oposición. En cambio, de la misma forma, está indicando comparación. Andrea se fue a jugar. De la misma forma, Erika se fue a su casa. Entonces, profesor, estamos, no en este caso, comparando. ¿Ya? De oposición, profesor, ejemplo, María no la quiere pequeña, sino grande. Entonces, profesor, ese sí no también sería pues de oposición, está oponiendo una idea. ¿Cuál es nuestra primera idea? María no la quiere pequeña. Ahí está. ¿Y cuál es nuestra segunda idea? Grande. ¿Y cuál es, profesor, el conector que usamos de enlace? Si no. Ahí está, profesor. ¿Y qué tipo de conector es? De oposición. ¿Por qué? Porque está oponiendo. ¿Qué está oponiendo? ¿O qué idea da a entender? Que María no la quiere pequeña, sino grande. Ahí está. Entonces, profesor, esa pues vendría a ser de contraste u oposición. Otro ejemplito, ¿no? Pensaron viajar de promoción. Sin embargo, el COVID lo impidió. Ahí está, pues jóvenes. Ustedes no van a tener viaje de promoción, ¿o no? ¿O sí? Entonces, aún no sabemos. Entonces, profesor, pensaron viajar de promoción. Sin embargo, el COVID lo impidió. Nuestro primer texto, pensaron viajar de promoción, nuestra idea uno. El COVID lo impidió, idea 2. ¿Y cuál es la unión? Sin embargo. Y este sin embargo, profesor, está oponiendo, está contradiciendo. Pensaron viajar de promoción. Sin embargo, el COVID lo impidió. Estoy oponiendo la idea 2 con la idea uno. ¿Ya, jóvenes? Eso pues es de contraste u oposición. Vamos a hacerlo más conocidos. En la práctica, en el Zoom ya vamos a hacer una práctica intensiva, ¿ya, jóvenes? Ahí está. Consecuencia. Profesor, establece una relación de consecuencia, pues ya sabemos, ¿no? Anuncia lo que sigue, ¿sí o no? Consecuencia. Entonces, tú tienes que asumir las consecuencias de algo, es lo que sigue, ¿no? Ahí está. Profesor, con el de consecuencia vamos a tener por ello, por tanto, así que, debido a, puesto que, a causa de, dado que, etcétera. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ejemplo, no le hacía feliz, por ello se fue con otro. Profesor, ¿anuncia lo que sigue? ¿Anuncia una consecuencia? Sí, jóvenes. Entonces, profesor, no le hacía feliz, por ello se fue con otro. ¿Por qué se fue con otro? Porque no le hacía feliz. Entonces, profesor, ahí también hay una relación, ¿no? De causa y consecuencia. Entonces, profesor, consecuencia anuncia lo que sigue. ¿Y cuál es lo que sigue? Se fue con otro. Tu profesor no le hacía feliz. ¿Y cuál sigue? Se fue con otro. ¿Y cuál es la unión, profesor? Por ello. Ahí está. Tu por ello, profesor, es, ¿no? De conector lógico que sirve para unir, en este caso, un enunciado, ¿no? Consecutivo o lo que sigue o una consecuencia de algo. ¿Jóvenes? Otro ejemplo. Estaba llorando, dado que ella lo dejó. Entonces, profesor, ¿por qué estaba llorando? Porque ella lo dejó. Entonces puedo decir, ella lo dejó, ¿no? Dado que estaba llorando. El profesor está dando una secuencia. Entonces también sería un conector, ¿no, profesor? De consecuencia. Idea uno, idea 2 y dado que sería mi conector, profesor. También vamos a tener los adversativos. Ojo, los adversativos, profesor, con de oposición son muy diferentes. Los conectores de oposición van a dar una contradicción absoluta. Sin embargo, ¿no? El adversativo va a ser una contradicción parcial. Ya, jóvenes, no va a ser absoluta. Entonces, es la negación, no, no es la negación absoluta, sino parcial. Jóvenes, esa es la adversativa. Tenemos, por ejemplo, el aunque, el pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de, no obstante, al contrario, por otra parte, de otra manera, hasta ahora y también el sino. Claro. Entonces, profesor, tanto el sin embargo con el sino puede ser, profesor, conectores lógicos absolutos como también parciales, tanto adversativos como opuestos. Entonces, ustedes, si miran una idea que no hay contradicción absoluta, pueden usar las adversativas.
Si hay contradicción absoluta en un texto, ¿no? Entonces ahí está, pues por sus conectores, ¿no? Contradictorios. Por ejemplo, profesor, él la sigue queriendo, a pesar de ser engañado. Entonces, profesor, idea uno, él la sigue queriendo. Ahí está. Idea 2, ser engañado. O sea, ahí está. ¿Y cuál va a unir mi idea uno y mi idea 2? A pesar de. Entonces, profesor, ¿es una contradicción absoluta? No, es una contradicción solamente parcial. ¿Ya, jóvenes? Él la sigue queriendo. ¿Y cuál es su contradicción? A pesar de ser engañado. Entonces, no es una negación absoluta, sino parcial. ¿Ya, profesor? Entonces, ahí está. Profesor, quería más y más. Más no la dieron. Entonces, profesor, idea uno quería más y más. No la dieron, idea 2. ¿Y cuál va a ser, profesor, nuestro conector? Más, no sin tilde, ¿eh? Entonces, ahí está, profesor. Quería más y más no la dieron. Entonces, ¿no? Esos serían, ¿no? Conectores lógicos adversativos. ¿Ya, jóvenes? No es una contradicción absoluta, sino parcial. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta en qué momento, ¿no? Usar. A ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos conectores lógicos de adición. Estas pues añaden información nada más. Adhieren ideas o conceptos. Facilito. Profesor, pueden ser otra vez y igualmente, de nuevo, también, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de igual importancia, como también puede ser asimismo. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Eso es de adición. ¿Ya, jóvenes? También, además, más aún, aparte de ello, asimismo, inclusive, es más, etcétera. Profesor, ejemplo, pensaban visitar Cusco, también Bolivia. Entonces, profesor, ah, ¿qué estoy añadiendo? Profesor, Bolivia. Pensaban visitar Cusco. Digo pensaban porque quizás no van a viajar de promoción. Entonces, pensaban viajar a visitar Cusco, también Bolivia. Ahí está, profesor. Entonces, ese también es adición. Idea uno, idea 2. No me odien, jóvenes, no por decir que no van a tener viaje de promoción, solamente para dar ejemplos nada más. Pensaban visitar Cusco, también Bolivia. Ahí está. Otro ejemplito, ¿no? Los estudiantes están en cuarentena. Igualmente, los maestros. Idea uno, idea 2. ¿Y cuál es el conector lógico? Igualmente. Porque, profesor, estoy añadiendo información. ¿Ya? Entonces ahí está. Y finalmente vamos a tener de orden, jóvenes. ¿Ya? Se utiliza para enumerar una serie de ideas o puntos. ¿Ya? Ese es de orden. En primer lugar, en segundo lugar, primero, segundo, primeramente, luego, después, por último, en último lugar, en fin y finalmente. A eso vendría a ser orden. Por ejemplo, se fue a encontrarse con su enamorado. Luego se fueron al cinema. Profesor, idea uno, idea 2. Entonces, ¿cuál es el conector lógico que une, profesor, mi idea uno y mi idea 2? Luego. ¿Y qué estoy haciendo con luego, profesor? Estoy dando un orden, estoy dando, profesor, en este caso, ¿no? Una secuencia en un texto. Profesor, primero se encontró con su enamorada. Obviamente, primero para ir a un cinema tienes que encontrarte con tu enamorada. Luego se fueron al cinema. Entonces, profesor, ese es de orden. ¿Ya? Luego también puedo decir, quiero agradecer en primer lugar a mi madre por el apoyo brindado. Ese en primer lugar también, profesor, vendría a ser, ¿no? Un conector de orden. Bueno, pues jóvenes, son algunos conectores lógicos no más usados nada más en el texto, pues que tenemos bastante. Por ejemplo, la copulativa, que indica unión de dos elementos o preposiciones. Por ejemplo, en la copulativa tenemos la i, la e, la ni y la que. Por ejemplo, después del triunfo estábamos contentos y optimistas. Copulativa, pues, indica unión de dos elementos o proposiciones. Proposiciones que preposiciones es muy diferente, jóvenes, ¿ah? ¿Ya? Preposiciones ya hemos dicho con pre, ¿no? Es a, ante, cabe, va. Y proposiciones con pro, en este caso, no vendrían a ser, ¿no? Un conjunto de letras o palabras que indican una idea, sí, te indican una idea. A ver, otro profesor con e, los buenos alumnos estudian e indagan. Claro, como mis estudiantes, ¿no? Son buenos, estudian e indagan. E vendría a ser copulativa. Con ni, no deseo honores ni grandes riquezas. Ni, entonces vendría a ser también la unión, profesor, elementos de proposiciones.
También vamos a tener, pues, en este caso la disyuntiva, ¿no? Que es o bien, no y ni, ya, ni, también, ¿no? Por ejemplo, deseas estudiar o trabajar. Entonces, profesor, ahí está. En la disyuntiva, profesor, eh, tienes que elegir entre dos posibilidades, ¿ya? Acá en la disyuntiva eliges dos posibilidades. Prefiero leer a Homero u Ovidio. Entonces elijo entre leer Homero o leer Ovidio. Quisiera que mi hijo sea o bien varón o bien mujer. Entonces, profesor, estoy dando a elegir bien varón o bien mujer. Claro, pues no quiero que sea otra cosa, ¿o no? Ahí está, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la disyuntiva. Más también vamos a tener de comparación, ¿no? Ejemplificación también, por ejemplo, para ilustrar, como ilustración, ¿no? De secuencia también que hemos hecho. De evidencia, ¿no? Profesor, evidencia es señala algo obvio. Por ejemplo, puedo decir, eh, Christopher no sabía nada sobre la lectura crítica. Obviamente, no aprobó el examen. Ahí está, de evidencia. Es obvio, ¿sí o no? Señala algo obvio. Profesor, Andrea desaprobó su examen. Obviamente, no estudió. Entonces ahí está, profesor, es algo obvio. También vamos a tener de equivalencia y también vamos a tener de situación. Pero hay muchos conectores, ¿no? Pero vamos a aprender, jóvenes, en la plataforma Zoom. Que tengan muy buen día y nos vemos pues en la práctica de la plataforma Zoom.